El 25-26 de abril fueron tres mujeres, antes de que empezara el combate, fueron tres mujeres enviadas y están reconocidas en el decreto del Ministerio de Defensa del 2012, que fueron con un general del Estado Mayor General con funciones diplomáticas, digamos, porque sabían hablar inglés, entonces les habían dado las cartas que habían escrito los Kelper, habían escrito las familias que habían recibido a los Kelper acá en Argentina cuando venían para estudiar en la universidad o cuando venían a los hospitales, y les escribían como diciendo, bueno, nosotros estamos con ustedes y todo eso. Bueno, la cuestión es que no las quisieron recibir y se volvieron inmediatamente, porque los Kelper, es decir, directamente, es decir, los Kelper no aceptaron recibirlas. La idea era explicarles que la Argentina no tenía, esa era la función de explicarles en inglés, de reunirlos y explicarles en inglés, que la Argentina no quería modificar ninguna de sus ocupaciones ni ninguna de sus costumbres. Lo único que quería era recuperar una soberanía que nos pertenecía. Pero fue en vano porque no los recibieron y se volvieron. Yo soy la única enfermera militar que estuvo durante el conflicto ya, porque yo ya fui cuando ya habían desembarcado los ingleses, ya eh, el conflicto estaba en plena efervescencia. El Hércules es un avión muy pesado, es muy grande, en Fuerza Aérea le decimos la chancha. Entonces, y siempre iba cargado, es decir, en el vuelo de ida siempre iba cargado con todo lo que pedía Puerto Argentino. Entonces, evidentemente, bueno, cuando me tocó volar, fue a veces va con va con un helicóptero, con partes de un helicóptero, a veces va con cañones, a veces va con armamento, depende de lo que pida Puerto Argentino. Cuando me tocó volar, iba un container repleto con todo lo que pedía Puerto Argentino, incluso llevamos la Virgen de Itatí, y por eso yo en un sentido estaba tranquila, dije, no nos puede pasar nada. Llevamos en el container a la Virgen de Itatí que había pedido el coronel Zaineldin para los soldados correntinos. Claro, cuando llegamos a Puerto Argentino, el Hércules tiene que carretear todo el tiempo, porque como es tan pesado, si aterriza, teniendo en cuenta que ya estábamos con alertas rojas, si aterriza, necesita un tiempo de carreteo prolongado para despegar. No es como los aviones de combate que saltan y enseguida se elevan, es decir, no necesitan carretear prácticamente. El Hércules necesita un carreteo prolongado. Entonces, mientras que el Hércules carreteaba, nosotros nos tiramos de arriba de los containers y soltaban las lingas que sostenían los containers, y después yo tenía que correr atrás del Hércules para subirme. El problema es que era de noche, todo oscuro, porque todo se hacía oscuro, con un viento. Ten en cuenta que era la madrugada, era aproximadamente la 1, 2 de la mañana. El viento y encima las tetrahélices del Hércules que te empujan. Yo pensé que no iba a llegar al Hércules. Esa fue la realidad. Empecé a correr atrás y me parecía que no iba a llegar. Y entonces fue cuando los suboficiales que estaban arriba del Hércules, el mecánico y el otro de los tripulantes, hicieron una cadena y me agarraron, me dijeron, corre y estira la mano. Y me agarraron del brazo y me subieron por la puerta lateral del Hércules. Ellos se agarró uno de la manija externa, se tiró prácticamente afuera, el otro la sujetó y me subieron. Por eso me dicen voladora, que volé por el aire. Ese momento es imposible. La adrenalina lo único que te hace es pensar en cómo solucionás ese minuto, ese segundo. La adrenalina no te deja pensar exactamente qué me está pasando, por qué me está pasando. Vos simplemente haces lo que tenés que hacer en ese momento. Eso es obra de la adrenalina y es inevitable. Eh,
con el tiempo, viste, capaz que vos te replanteás y decís, esto lo podría haber hecho de otra manera, esto podría haber sido así, pero hay que tener en cuenta, que como yo siempre digo, todo esto se iba ideando en el momento. Esto fue un bautismo de fuego para Fuerza Aérea, fue un bautismo de fuego para la sanidad. Nosotros nunca habíamos tenido evacuaciones masivas en Fuerza Aérea. Nosotros habíamos hecho evacuaciones aeromédicas de terapia intensiva, pero así masivas nunca habíamos hecho. Y aparte, vos decís, sí, el Hércules es un avión que puede ser configurado como avión sanitario, pero nosotros no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos cargado hasta el techo y después no podíamos perder tiempo en poner camillas, 4 hileras, 3 filas de camillas, no podíamos, porque teníamos que tratar de sacar a los pacientes la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Entonces, viste, de repente uno cuando está afuera dice, bueno, esto capaz que se podría haber hecho. Hay que estar en el momento para ver cómo lo solucionás ahí en ese segundo, ¿no? Entonces yo no me cuestioné mucho realmente, no me cuestioné y dije, hice lo que pude, lo mejor que pude y como mejor me salió en ese momento. Yo lo único que les dije es que yo soy veterana y que estuve en Malvinas y que hice evacuaciones aeromédicas, les mostré cómo era el Hércules, les expliqué lo que se hacía, les mostré las medallas, les mostré los diplomas, siempre traté de que supieran la verdad. ¿Por qué? Porque la sociedad no aceptaba la verdad. Y yo quería que ellos tuvieran claro qué había pasado en la guerra. Yo te digo, yo siempre cuento la anécdota de una de mis hijas, la del medio, que tenía 7 años. Imagínate, en plena desmalvinización, el 2 de abril, la maestra ni siquiera se hacía acto. Cuando entran al aula, la maestra dice, hoy, 2 de abril, se conmemora la recuperación de las Islas Malvinas. Y mi hija inocentemente levanta la mano y le dice, señor, mi mamá es veterana, estuvo en Malvinas. Y la maestra, ¿qué le dijo? Sos una mentirosa, Sol, no hubo mujeres en Malvinas. Imagínate lo que fue eso para mi hija. Salió llorando, todos los compañeros le empezaron a hacer bullying, viste, que en ese momento no se llamaba bullying, pero viste, le empezaron a gritar a burlarse de ella en el recreo, Sol es una mentirosa, Sol es una mentirosa, y ella salió llorando. Y me costó mucho que me dijera por qué lloraba cuando salió de la escuela. Y al final, tanto que le insistí, me lo dijo. Y al otro día yo fui a hablar con la maestra. Y digo, mira, acá te traje las medallas, te traje la foto de todos los diplomas del Congreso, de la Fuerza Aérea. Es decir, yo soy veterana de guerra y hubo mujeres en Malvinas, yo no soy la única, hubo otras que estuvieron en el mar. Y ella me dice, bueno, yo no estaba informada. Bueno, ahora estás informada. ¿Vos creés que la maestra entró al aula y dijo, perdón, alumno, le quiero decir que Sol tenía razón, su mamá es veterana, o que me hubiera dicho, bueno, ¿por qué no venís y nos contás al aula, a todo el aula, qué es lo que hiciste y por qué fuiste? No, nada, nada. Y eso fue parte de la desmalvinización, ¿entendés? Y para mí fue muy doloroso. Es, es una época que realmente para mí fue doloroso, ¿no? Es que justamente el peligro es que muchas veces si los que estuvimos, si cuando Belgrano, San Martín, Rosa, Sarmiento, Mitre, todos hubieran estado, Güemes, hubieran tenido redes sociales, seguramente hubiéramos sabido la historia verdadera. El problema es que cuando no hay forma de comunicación, cada uno la cuenta como le parece. Y eso es lo lamentable. Por eso es que yo me esfuerzo tanto. Yo te digo, yo voy todos los días, tengo mañana y tarde escuelas, voy todo a donde me piden, voy, porque yo creo que es importante que la juventud, como yo siempre les digo, porque si la guerra es el llamado de atención, y sobre todo que haya habido mujeres, porque acá también muchas veces a mí me llaman por ser mujer, no por haber estado en Malvinas directamente, sino por ser mujer y haber estado en Malvinas, ¿sí?
Porque vos fíjate que en Fuerza Aérea, todo el mundo ¿de quién habla? De los pilotos de combate. Nadie habla de evacuaciones aeromédicas. La única que habla de evacuación aeromédica soy yo. ¿Por qué? Porque a los demás no les piden que hablen, ¿entendés? Entonces yo siempre digo, si el hecho de ser mujer, de haber hecho evacuaciones aeromédicas, es el punto de partida para que los jóvenes entiendan la importancia de Malvinas, ¿por qué es necesario que las Malvinas sean argentinas? Que entiendan que hay formas de recuperar las Malvinas, que en ese momento fue un momento crítico, porque si no directamente se perdían, ya estaba por terminar el plazo por el que se podía intentar recuperarlas. Y todo eso unido a la importancia geopolítica que tiene, a la importancia económica, al hecho de que perdemos la Antártida, al hecho de que perdemos el canal de Beagle, todo eso tiene que ser un llamado de atención para ellos, porque como yo les digo, seguramente ustedes van a ser el próximo presidente, el próximo embajador, el próximo ministro de Relaciones Exteriores, y ustedes son los que tienen que fogonear en los foros internacionales, que nos devuelvan algo que es nuestro, que por todos los derechos es nuestro, no porque nosotros decimos están ahí, son nuestros, sino porque tenemos derechos históricos, derechos geográficos por las que la Argentina tiene que recuperar las Malvinas y Inglaterra tiene que dejar de ser colonialista. Entonces, viste, yo me baso fundamentalmente en eso cuando doy las charlas, ¿no? Yo soy de las primeras promoción de mujeres militares. Hasta ese momento no había mujeres militares en ninguna fuerza armada, ni de seguridad, ni bomberos, ni nada, nada, nada. Las mujeres eran o enfermeras o maestras, alguna que otra era médica. Yo siempre digo, yo estudié enfermería y veterinaria al mismo tiempo. Dos profesiones que parecen iguales pero que son antagónicas. En enfermería el 90% éramos mujeres y el 10% varones. En veterinaria el 80% eran varones, el 20% éramos mujeres. Había dos mujeres, éramos dos mujeres nada más en mi comisión. Entonces, eso te demuestra que fue todo un trabajo lograr que seamos incorporadas, ¿entendés? Y yo creo que eso tiene valor, porque ahora hay mujeres piloto, hay mujeres presidenta, hay mujeres que antes uno nunca se hubiera imaginado. Hay que entender un contexto social que es totalmente diferente al actual, ¿no? Hay que entender que en esa época la primaria y la secundaria no eran mixtas. Partiendo desde ahí, ya los chicos se les abren los ojos y dicen, ¿cómo? ¿Entendés? Mujeres en la historia hubo siempre. Lo que pasa es que no eran visibilizadas. Porque San Martín tuvo mujeres que le ayudaron, Sarmiento tuvo mujeres que le ayudaron, Rosas tuvo mujeres, Güemes tuvo mujeres que le ayudaron, todos tuvieron mujeres que le ayudaron. El problema es que no eran visibilizadas. Nosotros nos esforzamos para ser visibilizadas. ¿Por qué? Porque la sociedad ahora lo permite, antes no lo permitía. Para mí, Malvinas significó un orgullo, una emoción y un privilegio de pisarla cuando flameaba la bandera argentina. Es lo único que deseo para el resto de la Argentina, que algún día todos puedan tener ese honor, ese privilegio y esa emoción terrible.